Glorificado sea el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad que una vez más nos concede de estar con ustedes, y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los países que ya están conectaditos para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. En este día, con la ayuda de Dios, estaríamos despidiéndonos del libro del profeta Daniel. Para hoy estaríamos leyendo los capítulos 10, 11 y 12, y así cerraríamos entonces lo que se conoce como los libros de los profetas mayores. Vamos a seguir acompañando al profeta Daniel en esta gloriosa experiencia que el Señor le permitió a él divisar, poder observar y así compartir con nosotros maravillosos puntos que nos detallan los planes gloriosos, majestuosos de nuestro amado Dios. Libro de Daniel, capítulo 10. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos, y ceñidos sus lomos de oro, de Upaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo, antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y, he aquí, una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo, yo estaba temblando. Y díjome: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me ha quedado aliento. Y aquella, como semejanza de hombre, me tocó otra vez, y me confortó. Y díjome: Varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo, y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor, y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Bueno,
tenemos entonces en el capítulo 10 esta visión de un varón extraordinario. Nos damos cuenta acá que el primer versículo del capítulo 10 resume los capítulos 10 y 12. Por supuesto, en el año tercero de Ciro, fíjense, ya estaban entonces en el reinado medo-persa, rey de Persia, que fue revelada la palabra Daniel, también conocido como Belsasar. Y esta palabra es verdadera. Y el conflicto era grande. Pero él, lo maravilloso de esto es que había comprendido la palabra y tuvo esa inteligencia en la visión. Entonces, nos damos cuenta acá, pues, que se refiere al año 536 a.C., unos 2 años tras el retorno de Zorobabel. Nos dice acá, en el capítulo 2, que en aquellos días Daniel estuvo muy afligido por un espacio de 3 semanas, que es el equivalente a 21 días. No comió manjar delicado, no entró en su boca carne ni vino, no se ungió, no se preparó, no se acicaló. Estaba totalmente afligido. Y lo demostró no solamente con la abstención de estos alimentos, sino hasta en su apariencia física. Se quebrantó totalmente el profeta, a tal punto que ya en el día 24 de ese mes, él estaba precisamente a la orilla del gran río Hiddekel. Y allí pues se encontraba, y alzando él sus ojos observó que había un varón vestido de lino fino y tenía sus lomos ceñidos con una cubierta de oro. Es decir, tenía esa prenda de oro, y su cuerpo lo describe el profeta como berilo, y ese rostro de este ser celestial, parecía como un relámpago. Fíjense cómo nos detallan descripciones que nos hacen directamente conexión con el libro del Apocalipsis. Y nos dice que sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies eran de ese color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras era así tal cual suenan el estruendo de una multitud. Y fíjense que usted hace la conexión con el libro del Apocalipsis en estas descripciones que nos da enteramente el profeta Daniel. En el capítulo 1, versículo 13, él nos habla, el apóstol Juan, que en medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, y estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía su pecho ceñido con un cinto de oro. Y por supuesto nos traslada este versículo de Apocalipsis al capítulo 10 de este libro de Daniel, así como lo que describe en el capítulo 10, versículo 6, nos hace referencia a cómo él tenía sus ojos, cómo era, y continúa el versículo 16 del capítulo de Apocalipsis 1, que tenía, fíjense cómo nos dice que en el capítulo 15 nos hace referencia de que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Por supuesto, sigue esta conexión con el libro del profeta Daniel. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nos damos cuenta cómo la visión que también vio
el apóstol Juan tiene las mismas características de ese personaje que está viendo el profeta Daniel. ¿Casualidad? No. Imagínense, uno se pone a pensar en esto. ¿Cuántos años que se le fue revelada a Daniel esta visión? Y muchos siglos posteriores, Juan el teólogo puede ver características tan idénticas a lo que ya Daniel había escrito. Fíjense esto, y Daniel vio esta visión y no la vieron aquellos hombres que estaban con él, porque resulta que él estaba allí a la orilla de del río, pero no estaba solo. Esto nos argumenta que él estaba en compañía. Y resulta que estos varones habían visto que él estaba allí en esa orilla y los hombres que con él estaban no la habían visto, sino que de estos hombres que le acompañaban se llenaron de un gran temor y huyeron de la presencia. No vieron a este personaje. Fíjense la grandeza de Dios. Fíjense la condición en la cual estaban estos hombres. Ellos no vieron lo que Daniel nos describe, la apariencia de este varón extraordinario. Sin embargo, sintieron algo diferente. Tuvieron tanto miedo, a pesar que no lo vieron. ¿Y cuál fue la reacción de estos hombres? Huir, a esconderse. Esto nos da a entender la capacidad espiritual que tenían estos hombres que estaban junto al profeta. Y se quedó Daniel solo y vio aquella visión. Y quedó allí con esta gran visión, pero en él ya no había fuerza. La fuerza física se le había agotado, no tenía ningún vigor para mantener contemplándose esto. Y esto que le ocurrió a él le permitió entonces a través de los sonidos escuchar las palabras, y él cayó sobre su rostro en un profundo sueño. Allí cayó con su rostro en tierra. Entonces nos damos cuenta acá, en estos versículos, que parece que Daniel estaba tan afligido debido a esas noticias que continuamente recibía sobre la situación en Jerusalén. Y el mensajero celestial inspiraba temor y tenía una apariencia resplandeciente, semejante a estos seres celestiales. Entonces podríamos hacer la conexión. ¿Sería el mismo Hijo de Dios que se le manifestó? Porque tiene tanta característica con las que nos detalla el apóstol Juan. Y en todo esto viene la debilidad del profeta. Recordemos que tenía 3 semanas que no estaba ingiriendo comida sólida, algo que lo sustentara, no estaba entregado totalmente a la consagración a Dios. Pero una vez que su debilidad, su cansancio, su fragilidad humana llegó al límite, una mano tocó a Daniel y esa mano permitió que pusiese fuerza sobre sus pies y sus rodillas e hizo que recobrara el ánimo solamente con la mano que le tocó. ¿Qué les parece el poder de Dios? Y él le expresó, este varón le expresó: Daniel, eres varón de deseo, eres muy amado. Está atento a estas palabras que yo te hablaré. Y ponte en pie, porque he sido enviado a ti ahora. Mientras él hablaba con Daniel, Daniel se pudo levantar, pero en él había mucho temor. Estaba temblando el profeta. Entonces este varón le dijo a Daniel: no temas, no te preocupes.
porque desde ese primer día que pusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, desde ese primer día, la palabra nos da la fecha de que durante 3 semanas, desde ese primer día que él se entregó en la búsqueda constante del rostro del Señor, desde ese primer día que él dispuso su corazón y se humilló en la presencia de Dios, esas palabras que él pronunciaba habían sido oídas en la presencia del Señor. Y fue tanto así que la presencia de este personaje glorioso estaba allí acompañándole, porque era la respuesta que Daniel necesitaba escuchar. Le daría la respuesta a esas necesidades. Y le dice, y le revela un versículo bastante profundo cuando dice, desde he sido enviado a ti, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y nos damos cuenta acá, en esta revelación, este es uno de los ejemplos más claros en el Antiguo Testamento, que los ejércitos de los demonios se oponen a los propósitos de Dios, que las luchas terrenales a veces reflejan las que tienen lugar en el cielo. Y por supuesto, que el ayuno y la oración pueden influir directamente en los resultados. El príncipe de Persia sería la cabeza de las fuerzas espirituales que comandarían a la pecadora Persia, especialmente en sus relaciones con el pueblo de Dios. Miguel es un antiguo ángel. No se explica la exacta naturaleza del conflicto ni el por qué el mensajero no pudo durante esos 21 días derrotar al príncipe. Pero fíjense lo que les reveló. Entonces, algunos ángeles tienen influencias sobre determinadas naciones. El gobernante de Persia, un ángel malvado cuya habitación estaba en los lugares celestiales, el dominio invisible, intentó retener a los cautivos israelitas para que no regresaran a su tierra natal. Esto nos revela el gran dominio que tales principados y potestades de las tinieblas pueden ejercer sobre las naciones. En este mismo capítulo encontramos otros 2 príncipes angelicales que gobiernan naciones. Miguel, que se llama acá en el versículo 13, se denomina como uno de los principales príncipes, gobierna y guarda las actividades de Israel, y el príncipe de Grecia, quien, tal y como fue profetizado, finalmente vendría a imponer su predominio sobre el príncipe de Persia, que en aquel entonces era el que dominaba. Entonces, nos damos cuenta acá que este mensajero le expresa al profeta Daniel que había venido para hacerle saber lo que había de venir a su pueblo Israel en los últimos días, porque la visión, le dice la clara, es para esos días. Mientras él escuchaba estas palabras, el profeta Daniel, él tenía puesto los ojos en la tierra y quedó en silencio. Pero había uno con semejanza del Hijo del Hombre que tocó mis labios. Fíjense lo que revela. Entonces nos damos cuenta cómo la asistencia divina llegó al auxilio del profeta Daniel, requiriendo la ayuda, requiriendo la sabiduría, requiriendo de Dios esa manifestación clara, la cual el Señor le envió.
Entonces, este que tenía semejanza al Hijo de los Hombres tocó sus labios. Y entonces solo así él pudo hablar y expresar: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Detalló allí su condición. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Y al instante que le faltó la fuerza al profeta, no quedó en él aliento. Y ese, dice él, el que tenía la semejanza del Hijo del Hombre, lo tocó nuevamente y le dio esa fortaleza que necesitaba. No te preocupes, le dijo, no temas, la paz está contigo, esfuérzate solamente y aliéntate. Y él que me hablaba, cuando él empezó entonces a hablarle nuevamente, Daniel sintió y testifica que él había recobrado sus fuerzas. Y entonces, ahora sí, le dijo de manera clara: habla, mi Señor, porque ya me has fortalecido. Y él le hace una pregunta: ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué? Porque tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Fíjense, bien, vengo a terminar con este y viene el otro. Pero en estos versículos, el mensajero le anticipa su victoria. Y en el conflicto espiritual, por supuesto, luchará para que Persia y Grecia no puedan obstaculizar los propósitos de Dios en su pueblo. Qué manera el profeta Daniel de tener tanta certeza y tanta asistencia de Dios en medio de sus necesidades y de sus quebrantos. Cómo Dios conoce al hombre y cómo le demuestra a este gran profeta las grandezas y los misterios revelados a la humanidad. Vamos a seguir avanzando una vez más hacia el capítulo 11. Libro de Daniel, capítulo 11. Y en año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos, y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Levantaráse luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio, y hará su voluntad. Pero cuando estará enseñoreado, será quebrantado su reino, y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado, y para otros fuera de aquellos. Y haráse fuerte el rey del mediodía, mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará, y se hará poderoso. Su señorío será grande señorío. Y al cabo de años se concertarán, y la hija del rey del mediodía vendrá al rey del norte para hacer los conciertos. Empero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Mas del renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su silla, y vendrá con ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del mediodía, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá a gran priesa, e inundará, y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del mediodía, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte, y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y la multitud se ensoberbecerá,
elevaráse su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campo mayor multitud que primero, y a cabo del tiempo de años vendrá a gran priesa, con grande ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del mediodía, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía y caerán. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del mediodía no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Y el que vendrá contra él hará a su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y darále una hija de mujeres para trastornarla, mas no estará ni será por él. Volverá después su rostro a las islas, y tomará muchas, mas un príncipe le hará parar su afrenta, y aún tornará sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no parecerá más. Entonces sucederá en su silla uno que hará pasar exactor por la gloria del reino. Mas en pocos días será quebrantado, no en enojo, ni en batalla. Y sucederá en su lugar un vil, al cual no dará la honra del reino. Vendrá empero con paz, y tomará el reino con halagos. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Y después de los conciertos con él hará engaño, y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, presa y despojos, y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por tiempo. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía con grande ejército. Y el rey del mediodía se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que comerán su pan le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no es llegado. Y volveráse a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará pues, y volveráse a su tierra. Al tiempo señalado, tornará al mediodía, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Chittim, y él se contristará, y se volverá, y enojaráse contra el pacto santo, y hará, volveráse pues, y pensará en los que habrán desamparado el santo pacto, y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo por días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará a su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha esta determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios
que sus padres no conocieron. Honrarálo con oro y plata, y piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausín crecer en gloria, y harálos enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Empero, al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros, y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Mas nuevas de oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Bueno, aquí nos narra el profeta acontecimientos. Wow, de verdad que vuelvo y les digo, esto está, hermano, hermoso. Y cuando usted se adentra a leer un poquito más sobre la palabra de Dios y nos damos cuenta cómo Dios todo lo ha estado trazando, lo ha hecho saber de una manera muy especial por medio de los profetas. Lo que sucederá en la tierra, los conflictos finales, nos damos cuenta que esto ya el Señor lo ha anunciado y no debemos atemorizarnos, debemos es prepararnos así como lo hacía Daniel en ayuno, en oración, en humillación, tener ese espíritu de quebrantamiento, de acercamiento constante a Dios. No creyendo lo que ya lo poseemos todo, pero sí buscando cada día más el rostro de nuestro amado Dios. Y bueno, en esta sección hay que familiarizarse bastante con lo que es la historia de los periodos persa y griego, pues el tema principal es la carrera de Antíoco Epífanes, quien fue el que gobernó en Persia en el año del 175 al 163 antes de Cristo, y también nos muestra el conflicto entre distintos regímenes, los distintas potencias, y al buscar los monarcas poder y riqueza por medio de la guerra, las invasiones y las uniones entre representantes de la realeza, se trataba, por supuesto, de acontecimientos que ocurrirían siglos después que Daniel los profetizara, aunque ahora son cosas del pasado. Entonces, la referencia a los 4 reyes persas puede que abarquen a todos los monarcas de ese origen, hasta el último de ellos, que fue Darío el tercero, 331 antes de Cristo. Cuando hace referencia en el versículo 3 de un rey valiente, nos hace alusión a Alejandro el Grande, quien conquistó Persia en el año 331 antes de Cristo. Entonces, recordemos algo que es sumamente impactante. Como lo habíamos leído ayer en el capítulo 8, cuando nos hacía mención de este rey, y que después de este rey sería dividido su reino en 4, que cuando nosotros nos vamos entonces a las páginas de la historia nos damos cuenta que efectivamente este rey valiente, que a poca edad conquistó prácticamente la mayoría de Europa, Asia, o sea, Alejandro el Magno, en pocos años logró asirse de un imperio muy vasto. ¿Qué sucede? Que él muere bastante joven, no fue mucho el tiempo de su reinado, pero antes de morir, él entonces a sus generales les comparte las
porciones del imperio de las tierras que habían sido invadidas por él. Cuando nos dice en el versículo 5 que se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio y será grande, hace alusión a Egipto. 6 de sus reyes se mencionan en los versículos 5, 6, 7, 9. Todos estos versículos hace alusión al rey de Egipto. Y en el norte hace alusión entonces a Siria. Y 7 de sus reyes también se mencionan en los versículos 5, 6, 7, 9, 10 y 19. Fíjense que esto que se está leyendo acá, volvemos y decimos, es lo que le está explicando, lo que le está revelando a Daniel este varón extraordinario. Nos dice también, nos habla de un renuevo y también de la tierra gloriosa en el versículo 16. Nos hace referencia acá que Israel sería conquistada por Antíoco el Grande en el año de 199 antes de Cristo. Un hombre despreciable. ¿Quién será ese hombre despreciable? Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino. En el versículo 21, esto está así como que bien condensadito y bien explicadito en cuanto a los acontecimientos históricos, y de verdad que sería un maravilloso término usar. Dice en el versículo, y sucederá en su lugar un rey vil despreciable, y ese no dará la honra del reino, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Es decir, se abastecerá de astucia y malicia para tomar el reino. Y entonces nos hace referencia a Antíoco IV, que fue el monarca sirio que gobernó del 175 al 163 a.C., y este se dio a sí mismo el nombre de Epífanes, que quiere decir Dios se manifiesta, pero se le llamó Epímanes, que es el oráculo. Por sus enemigos fue nombrado así. No se conoce con exactitud cómo pudo él apoderarse del trono por medio de halagos. Y fíjense que es notorio, porque estamos analizando por medio de la Biblia de estudio estos acontecimientos y nos damos cuenta cómo hay un ensamblaje en cuanto a los reyes, en cuanto a los imperios y en cuanto a lo que Daniel hace mucho tiempo atrás había nombrado. Y aquí precisamente nos hace referencia que este rey, este hombre, Antíoco IV, se hizo de este reino a través de los halagos, y precisamente así nos hace referencia el libro de Daniel cuando nos menciona que él va a tomar el reino a través de esto, de las palabras bonitas, a través de la malicia y de la astucia. Cuando nos dice sobre el príncipe del pacto, se trata del sumo sacerdote judío Onías III. En el 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas y serán del todo destruidos juntos con el príncipe del pacto. En consideración a lo que se dice de la ocupación de Antíoco en Jerusalén, incluyó el establecimiento de las regulaciones contra la circuncisión, la observancia del día de reposo y las prácticas dietéticas judías, es decir, la parte de su alimentación. Nos habla también así sobre las naves de Chiquitín que en las Romas enviaban las delegaciones. Cuanto a la abominación desoladora, estuvo constituida por la erección del altar de Zeus sobre el altar de los holocaustos en el templo.
fíjense cómo esto se realizó. En el versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y el rey hará su voluntad. Y la interpretación de los que se conoce como los dispensacionistas, el rey es la cabeza del imperio romano y el pequeño cuerno del capítulo 7 es el anticristo. Este pasaje predice su fin cuando nadie salga en su auxilio y sea destruido por Cristo. Así se describe en el fin de los regímenes y gobernantes de este mundo. Ahora, dentro de este contexto, la interpretación clásica considera el pasaje como una referencia a Antíoco Epífanes, que se ha hablado, que es el arquetipo del anticristo, a quien se cree expresamente que es descrito en el capítulo 11 desde el versículo 40 al 45. Entonces, nos damos cuenta que estos versículos es posible que se esté describiendo a este hombre que haría todo este estrago al pueblo de Dios. Cuando nos dice que se apoderaría de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de Libia, y también Etiopía le seguirá. Pero las noticias del oriente y del norte le van a atemorizar y él saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y tratará de plantar sus tiendas de su palacio allí entre los mares y el monte glorioso santo, haciéndose referencia al pueblo de Dios, pero llegará a su fin y no habrá quien le ayude a alcanzar este vil propósito. Nosotros nos damos cuenta cómo a través de la palabra de Dios el Señor describe los planes y las acechanzas del mal, hasta dónde llegarán, hasta dónde alcanzarán vencer y hasta qué punto y en qué oportunidad serán destruidos. Entonces tenemos un libro vasto de una manera particular para sentarse uno y medir con la historia y lo narrado por este libro los acontecimientos que han marcado los eventos del mundo. Vamos a seguir entonces avanzando un poquito más al capítulo lindo, porque a pesar de todas estas guerras y todas estas fuerzas del mal tratando de destruir el bien, siempre el bien vencerá. Libro de Daniel, capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá.
pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días, y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Bueno, tenemos entonces este capítulo hermoso sobre los tiempos postreros. Y bueno, como decía una anécdota por ahí estaba leyendo, viendo un pastor predicando, y él decía que en una oportunidad estaban en un parque un grupo de estudiantes de teología. Usted sabe cuando están en esa efervescencia del estudio y les llamó la atención un anciano que estaba leyendo la Biblia precisamente en el parque y se encontraba leyendo el libro del Apocalipsis. Y eso le llamó la atención y la curiosidad. Entonces le pregunta, ¿y usted entiende lo que anuncia Apocalipsis? Y el Señor, con una sinceridad única y de una manera muy linda, le dice, claro que lo entiendo todo. Ajá, y para querer saber qué tanto habían entendido, el ancianito le pregunta, ¿y cómo es? ¿Nos puede explicar? Sí, claro. A la final nosotros ganamos. El mal es vencido y el bien prevalece. Entonces, a la final, sin complicarnos mucho, el bien siempre triunfará. Y así es precisamente en este capítulo hermoso del libro del profeta Daniel. Nos hace la alusión, ¿verdad? Nos habla que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en la parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. Los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Estos son los últimos días. Fíjense esto, como todo tiene una connotación, y no podemos separar, no podemos decir no, porque es que los días de angustia no los van a vivir los salvados. Fíjense que no es así. El cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo, todos los que se hallen escritos en este libro. Entonces, los últimos 3 años y medio de las semanas 70 de Daniel, como nos detalla Jesucristo en el sermón profético. Entonces, el punto de vista clásico cree que este tiempo de angustia es una nueva referencia a Antíoco IV y los acontecimientos descritos en el capítulo 11, pero de nuevo esta escuela de interpretación sugiere que el tipo final del anticristo puede manifestarse también en los acontecimientos que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Entonces, confirmando así el principio de los múltiples niveles en que se consuman las profecías. Las profecías abarcan mucho. Entonces, nos hace referencia que muchos, en el versículo 2, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí viene, como decía el ancianito, ¿verdad? Al final los buenos ganan. Y sí, dice que unos van a ser levantados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta que nosotros debemos posarnos: ¿en qué lado estaremos nosotros? ¿De qué lado nosotros entonces seremos despertados? Y es para que nosotros meditemos y consideremos esto. Estas dos resurrecciones se explican con más detalle, por supuesto, directamente conectándolo al libro de Apocalipsis, cuando Juan el teólogo en el capítulo 20 detalla mucho más. La primera resurrección ocurre antes del milenio y la segunda después. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente antes de que tenga lugar el gran juicio ante el santo trono de Dios, en relación con el milenio. Nos damos cuenta entonces que
cuando dice en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Es cierto que la ciencia se está aumentando? Por supuesto, somos testigos presenciales de esta gran verdad. Antes veíamos en las caricaturas que uno podía hacer una llamada y podía ver al mismo tiempo a la persona con que estaba hablando. Yo no veía eso así como que, ay, eso es imaginación. Y hoy en día nuestros ojos lo están viendo. Hacemos una videollamada a una persona que está del otro lado del mundo y podemos conectarnos y ver a esa persona al mismo tiempo. Entonces, por supuesto que la ciencia se está aumentando. Nos damos cuenta entonces, cuando se le ordena que cierre las palabras y selle el libro, muchos autores creen que este momento final constituye una señal de que la visión de Daniel de las 70 semanas no sería comprendida sino hasta el siglo XIX después de Cristo, aunque otros consideran muy poco probable. Es obvio, el significado del pasaje parece ser que los últimos acontecimientos del libro de Daniel no tendrán gran relevancia más adelante en la historia, porque muchos pues podemos decir, bueno, pero ya de lo de las 70 semanas ya falta que la última semana, ya faltaría ya. Entonces, hay muchas cosas acá que debemos de tomar en consideración. La hermosa promesa que se nos revela en este capítulo 12, cuando nos dice el profeta que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Y esto nos hace recordar una hermosa promesa que Dios, que Jesucristo nos ha dejado en el Evangelio. Tiene bastante conexión cuando dice que bienaventurados son los que enseñan y guardan las palabras de Dios, es decir, los que viven la palabra de Dios, los que enseñan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos la viven y las enseñan. Y fíjense que aquí nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Verdad que tiene bastante conexión con lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, con lo que Jesucristo nos ha dejado en su palabra? Nos dice, la palabra del Señor nos afirma la gran bendición que hay con los que aman y obedecen su palabra. Y fíjense que este versículo que aparece en el capítulo 12 de Daniel, el versículo 13, se conecta directamente con el de San Mateo 13:43, cuando el Señor Jesucristo dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense esto, como Jesucristo confirmaba todo lo que estaba detallado en el Antiguo Testamento. Y dice algo así como le dijo en el versículo 4, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, como se le dijo también al apóstol Juan, ¿verdad? Y Daniel habla y revela, miré y vi otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro del otro lado del río. Y allí él vio un varón que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Y pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y ahí escuchó al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Fíjense, algo que hizo Jesucristo, andar sobre las aguas, y él alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo,
cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Imagínense, saquemos la suma, tiempo y mitad de un tiempo. Ay, Señor, estas matemáticas celestiales no están aptas para la capacidad humana. Y él escuchó, por supuesto, pero él no entendió. Y él pregunta, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él le dice, mira, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin. Es decir, lo que le dijo Jesucristo. Lo que dijo Jesucristo en cuanto a esta fecha de su retorno. Nadie sabe, ni aun los ángeles saben cuándo será. Solamente mi Padre es conocido el momento crucial de este acontecimiento, que es el que nos mantiene en la iglesia, es el que nos mantiene santificándonos. Esta promesa de redención es la que nos hace permanecer, es la que nos permite decirle no al pecado y sí a la santidad. Entonces, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos van a proceder impíamente, y ninguno de estos impíos van a entender, pero los entendidos, ellos sí comprenderán. Entonces fíjense cómo dice la palabra de Dios, muchos serán limpios, y esa expresión hermosa que nos revela su palabra nos conecta con el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, cuando él dice en el último versículo que él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y muchos, esos muchos, nos hace aquí la palabra de Dios, serán limpios. ¿Cuáles esos muchos? Aquellos que han sido lavados, que aquellos que fueron limpiados sus pecados por el sacrificio de Cristo, aquellos que sí aceptaron esa gloriosa invitación de Dios, aquellos que no temieron a decirle yo creo y yo te sigo. Entonces la palabra del Señor nos dice, nos cierra con este capítulo 12 del libro del profeta Daniel: bienaventurado, gozoso el que espera. Y el que llegue a esa fecha, mire, 1335 días. Tú vas a ir al fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Conexión directa con los que nos habla el libro del profeta, el libro del Apocalipsis. Entonces tenemos un final feliz, un final en el que los justos, los entendidos, resplandecerán. ¿Y cuáles han sido los entendidos? Los que han deleitado su vida a través de la obediencia a la voluntad de Dios. Y es un deleite, hermano. No es una opresión, no es una carga. Pues la palabra de Dios no es una carga, no es afrenta, es bendición para nuestras vidas. Si usted quiere que su nombre esté tallado, escrito en el libro de la vida, pues la respuesta que Dios espera de la humanidad es que lo miremos a Él y aceptemos su plan de verdad. Y no sé si ustedes lo han sentido, pero cuando usted lee las profecías y confirma por medio de la historia que eso que el Señor expresó con muchos años de anticipación se cumplió, eso lo hace entender a usted que está en el camino perfecto, que es la salvación. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha pronunciado por boca de sus profetas ha sido cumplido. ¿Y quién le asegura a usted que en la segunda venida de Cristo ese suceso no se llevará a cabo? Sí se profetizó por muchos siglos la venida del nacimiento del Hijo de Dios por medio de una virgen y se cumplió. ¿Quién le asegura a usted que el Hijo de Dios no vendrá en nubes de gloria como el fiel y verdadero, el Verbo Hijo de Dios? ¿Quién le asegura? Entonces es mejor, nos conviene a nosotros
como dice el apóstol Pedro, nos conviene estar nosotros en pías y santas conversaciones, siempre llenándonos de esa fe y por supuesto de ese querer de habitar en la patria celestial. Y bueno, y como anécdota ya para cerrar, me llama mucho la atención todo este auge migratorio que se ha despertado en América del Sur. Y nos llena, por supuesto, nos toca porque nosotros vivimos en Panamá y Panamá es un lugar donde donde pasa muchísimo migrante que se dirige al norte, a los Estados Unidos. Y analizando esto, de verdad que me conmueve, porque a pesar de los peligros existentes que encierra la travesía por todo lo que es Sudamérica, por el famoso tapón del Darién, aún así las personas arriesgan su vida, aún sabiendo que allí pueden morir. Y yo digo, oye, y nosotros nos dirigimos a la patria del alma. Nosotros somos peregrinos, nos dice la palabra de Dios. Y el Señor es el que nos conduce como el guía para llegar a esa patria celestial. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto sujetarse a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Si lo que Dios ofrece es ganancia por todos lados. Hermano, usted analiza cada mandamiento y es ganancia para su carne, para su alma, para su espíritu, para la sociedad, para su familia. Es ganancia. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar ese camino, entrar por ese camino angosto? Entonces es de verdad, es difícil. Esta semana escuchaba a un compañero de trabajo de mi esposo que vivió durante 5 años en Perú y decidió emprender el viaje para ir a Estados Unidos. Y tuvo la experiencia de pasar por el tapón del Darién, como claro, nosotros estamos cerca de la frontera. Mi esposo lo pudo ayudar, ayudar en algunas cosas que él necesitaba. Es nuestro deber como cristianos. Y se me ocurrió preguntarle a él, oye, ¿y es verdad que en el tapón del Darién hay muchos muertos? Y me dice, bueno, yo nada más pude contar 8. 8 nada más. Yo digo, Santo Padre, cuánto peligro, a cuánto se expone el ser humano por alcanzar un sueño que a veces ni lo puede alcanzar porque muchos mueren en el camino. Pero nosotros nos ha llamado el Señor para una herencia incorruptible, eterna, imperecedera. ¿Cuánto no nos conviene a nosotros entonces esforzarnos porque nuestros nombres estén allí en el libro de la vida? Imagínese qué gozo, qué privilegio, que nuestra herencia nadie la puede quitar. Y esto nos debe llevar a meditar, hermano. Los tiempos del fin están cerca. No nos conviene estar navegando en 2 opiniones. Hoy soy cristiano, mañana estoy de vacaciones espirituales. No, esto es serio, hermano. Esto es serio. Nosotros debemos confirmar nuestra fe viviendo en santidad y en justicia delante de Dios todos los días nuestros. No sabemos el día que el Señor nos llame, que descansemos, porque muchos dirán, bueno, pero es que tantos años que esperamos que Cristo venga y no ha venido, pero Cristo aún no ha llegado, pero nadie sabe el día que le toque morir. Y entonces, ¿a dónde irá allá a parar su alma? Entonces nos conviene vivir totalmente aferrados a esa esperanza preciosa que es en Cristo, tener esa esperanza de llegar a la patria donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más miseria, donde ya no habrá más llanto, donde el Señor se enjugará toda lágrima. Imagínense esa promesa preciosa, hermanos. Si nosotros a veces ante un pequeño instante, ante la presencia de Dios, no queremos despertar o no queremos que termine, ¿qué será estar en la misma presencia del Señor? Así que Dios nos permita abrazar con mucha prudencia y con ser de ese grupo, hermanos, de entendidos que resplandecerán. Que Dios nos permita ser de ese grupo que han lavado su ropa en la sangre del Cordero y han sido emblanquecidos. Así que no nos cansemos de caminar
hacia la patria del alma.